Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hola familia, seguimos aquí con el privilegio de compartir la escritura y crecer juntos en ella, procurando ser congruentes con lo que aprendemos. Y bien, aún estamos sobre el capítulo 20 del libro de los Hechos, pero lo concluiremos hoy y pasaremos al capítulo 22. Pablo estaba cumpliendo con un voto,
purificándose con otros 4 varones para hacer comprender a los judíos de Jerusalén que no era cierto lo que se decía contra él. Y casi al finalizar los días de su purificación, unos judíos que habían llegado de Asia le echaron mano y le acusaron de delitos muy graves. Recordemos las acusaciones. Hechos 21, versículos 27 y 28 dice: Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Terribles acusaciones, y más estando en el centro del judaísmo, Jerusalén. Sacan a Pablo arrastrándolo fuera del templo, cerrando sus puertas inmediatamente después de sacarlo. Lo empiezan a golpear con el fin de matarlo sin previo juicio. Pero llega el tribuno con sus soldados y otros centuriones y dejan de golpearlo. Y como nadie sabe dar respuesta de quién es Pablo y lo que hace, manda a arrestarlo con cadenas y es llevado a la fortaleza militar. Los soldados lo custodian fuertemente y al llegar a las escaleras de la fortaleza, lo cargan soportando la muchedumbre que los venía siguiendo y gritando: ¡muera! Sí, querían que Pablo muriera. Y ahí nos quedamos. Abre tu Biblia en Hechos 21:37 y a partir de ahí continuemos con la historia y descubramos lo que Dios tiene para cada uno. Hechos 21, versículos 37 y 38 dice: Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Desde que los judíos le habían echado mano, hasta el momento en que es arrestado por el tribuno y llevado a la fortaleza, Pablo no había dicho nada. Pero cuando es ingresado a la fortaleza, ya sin el agobio de la muchedumbre, Pablo le dice al jefe militar: ¿se me permite decirte algo? Pero esta pregunta parece desconcertar al tribuno, y eso se evidencia por la manera en que responde. ¿Sabes griego? ¿Y no eres tú aquel egipcio que levantó una rebelión hace unos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Este tribuno parece que pensaba que tenía un criminal buscado por las autoridades romanas. Se trata de un egipcio que se había sublevado contra el imperio, un egipcio que no hablaba griego y que había reunido a 4,000 hombres dispuestos a una rebelión en contra del imperio. ¡Qué confusión! Pero leamos la respuesta de Pablo. Hechos 21:39 dice: Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo le responde en griego que él es un judío de Tarso, ciudadano de Cilicia, es decir, una colonia romana. Por tanto, Pablo es ciudadano romano. Después de aclarar quién es, le pide permiso para hablar al pueblo judío. Pero notemos que Pablo habla al tribuno con respeto, reconociendo su autoridad. Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Cuando a alguien se le debe respeto, no se le retiene lo que le corresponde. Hay que pagarle el reconocimiento. La manera respetuosa de conducirse con la autoridad nos dará altas posibilidades de que seamos escuchados al expresar lo que necesitamos. La persona que se conduce con respeto al hablar generalmente es escuchada, pues considera a los demás, los valora con el reconocimiento debido. Pablo se condujo respetuosamente con el jefe militar diciendo: te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Le habrá concedido el permiso de hablar al pueblo? Sigamos leyendo. Hechos 21:40 al capítulo 22, versículo 2, dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que las hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo:
El tribuno se lo permitió. Estando en las escaleras de la fortaleza militar, en una parte alta, bien parado, Pablo pidió la palabra al pueblo judío, haciendo señal con la mano y hablando en lengua hebrea, la que hablaban los judíos de Jerusalén. Y es que lo que estaba pasando era una situación que le competía solo a los judíos, pues las acusaciones en contra de Pablo afectaban solo a los judíos. No tenía por qué enterarse el tribuno, a quien le pidió permiso de hablar al pueblo. Y Pablo se dirige al pueblo con palabras respetuosas, diciendo: varones, hermanos y padres, oigan mi defensa. Aún después de haber recibido una golpiza por parte de ellos, no pierde la compostura en su conducta y les pide que oigan su defensa. Y cuando vieron que hablaba en lengua hebrea, pusieron más atención, guardando más silencio. Otra vez, ¿cuánto podemos conseguir cuando nos conducimos con respeto? ¿Quieres tener la atención completa de los tuyos? Condúcete con respeto. Que tu vocabulario sea apropiado. ¿No tienes buenas palabras? Lee, en especial, la palabra de Dios. Cierto que muchas veces padecemos injusticias, pero nada ganamos si nos volvemos agresivos y violentos. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Pablo no es un hombre impío, no hablará con violencia, hablará con rectitud. Lo que Pablo dirá a los judíos de Jerusalén es algo que ya hemos visto y conocido en capítulos anteriores. Leamos. Hechos 22, 3 al 5 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y empieza Pablo diciendo quién es él, un judío, pero nacido en Asia Menor, específicamente en Tarso de Cilicia, pero instruido en Jerusalén estrictamente según la ley, la oral y la escrita, bajo la dirección de Gamaliel, un maestro muy respetado y conocido, celoso de Dios como todos los judíos de Jerusalén. Les dice también que era perseguidor de el camino hasta la muerte, llevando cartas de parte de los ancianos de Jerusalén que autorizaban traer presos a los que siguieran ese camino, con el fin de castigarlos. Pablo está contando lo que Lucas escribió en el capítulo 9, con sus palabras, pero ahora son palabras del mismo Pablo, escritas por Lucas. Pero leamos lo que sigue diciendo Pablo, que ya conocemos, y no vamos a ahondar mucho en ello. Hechos 22, 6 al 10 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El propósito de ir a Damasco no se cumplió. En cambio, Pablo tuvo un encuentro muy especial y particular con Yeshua, y a partir de ahí todo cambió. Ahora él iría a Damasco, no para apresar a los creyentes, sino de entre los creyentes recibir las órdenes para cumplir lo que tenía que hacer. Pablo no fue aparte, a solas, para recibir lo que estaba ordenado para hacer. Iba a ese lugar donde había creyentes y de entre ellos se le diría todo lo que estaba ordenado para hacer. Es decir, el lugar donde se le diría lo que estaba ordenado que hiciera es entre los creyentes. Y eso implicaba dejar de hacer lo que estaba haciendo, perseguir a los creyentes. Dios iba a poner en orden su camino, orientándolo a lo que es bueno. Salmo 37, 23 dice: Me Adonai mitzadei gver konanu, bedarjo yekpatz.
Esto es, de parte de Adonai, los pasos del hombre son establecidos y su camino le complace. El punto de partida para que los pasos del hombre sean establecidos, ordenados, es Dios mismo. Y si Él lo hace, Él mismo se complacerá del camino por donde anda el hombre. Cuando Dios ordena nuestro comportamiento, nuestra conducta, los pasos que damos, los procedimientos que ejecutamos al hacer y decir las cosas, a Dios le complace. Pablo haría lo que estaba ordenado que hiciera y Dios se complacería. ¿Dios se complace en tu camino? ¿Ha ordenado tus pasos para andar debidamente? ¿Has ido al lugar donde se te dice lo que está ordenado que hagas? Ananías estaba en Damasco. Era uno de los que pudo haber sido apresado por Pablo para ser castigado, pero fue el que le anunciaría a Pablo lo que estaba ordenado que hiciera. Sigamos leyendo el testimonio de Pablo. Hechos 22, 11 al 16 dice: Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Al llegar a Damasco, cegado por aquella luz, Ananías, un varón piadoso, recibe la orden de que vaya con Pablo para que reciba la vista. Y es lo primero que recibe. Después, Ananías le hace saber que Dios lo ha escogido con un propósito especial y completo: conocer la voluntad de Dios, ver al justo y oír directamente la voz de su boca. Y le hace saber la razón: ser testigo de él delante de todos los hombres de lo que ha visto y ha oído. ¿Y tú? ¿Te has encontrado con el Señor? ¿Has recibido la vista? ¿Sabes que hay un propósito para ti? Después de recibir la instrucción, Pablo se bautizó enseguida y fue perdonado al invocar el nombre de Yeshua. Y aquí está lo ordenado para hacer. Y quien se lo dijo fue Ananías, un varón que vivía conforme a la piedad, es decir, según la voluntad de Dios. ¿Cuánta falta nos hacen los Ananías? ¿En dónde están esos que pudieran decirnos lo que está ordenado para hacer? Pero lo ordenado para hacer viene de parte de Dios, para los que Él escoge. Y Dios ha escogido a su pueblo para conocer primeramente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, varios pasajes lo muestran. Leamos algunos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:15 dice: Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Jeremías 9:24 dice: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Hashem, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Hashem. La santificación, dar gracias en todo, hacer el bien y ejercer la misericordia, el juicio y la justicia es voluntad de Dios. Y esto implica negarnos a nosotros mismos, morir cada día. Dios ha escogido a su pueblo para que conozca su voluntad, también para que vea al justo. ¿Quién es el justo y cómo se puede ver? Pedro, después de haber sanado a un cojo de nacimiento y que había sido notorio, habló con los judíos en el pórtico de Salomón, hablando de Yeshua. Leamos cómo lo llama. Hechos 3:15 dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Esteban, antes de morir, apedreado por los judíos, se refiere al Mesías de este modo. Leamos. Hechos 7, versículo 52 dice: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron
a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Queda claro entonces que el justo es Yeshua. ¿Cómo lo vemos? Pablo ciertamente le vería de manera especial, como lo veremos en un momento. Pero podemos ver al Mesías cuando escuchamos la voz de su boca, es decir, cuando atendemos a su palabra y obedecemos, cuando nos amamos unos a otros. Estando cerca los días de su muerte y después de haberles lavado los pies a sus discípulos, Yeshua había dicho a ellos que a donde él iba, ellos no podían ir. La gente siempre veía a los discípulos seguir a Yeshua, literalmente, visualmente, palpablemente. Pero Yeshua se iba. ¿A quién seguirían ahora? ¿Cómo podrían verlo la gente y ellos? Yeshua les dijo, ¿cómo sabrían todos a quién seguían? Y estaría vivo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así es como todos, creyentes y no creyentes, judíos y gentiles, sabrían que ellos son discípulos de él. Verían todos que a quien siguen es a Yeshua, pues obedecerían a la voz de su boca. La gente ve a quién sigues, vemos a quién seguimos. Ver al justo se hace posible cuando su amor en nosotros se ejercita. Porque él dijo en el mismo pasaje de Juan 13, como yo os he amado, que también se amen unos a otros. Y esa es una forma de ser testigos suyos. Pero sigamos leyendo el testimonio de Pablo, luego de que Ananías le dijo que había sido escogido para conocer la voluntad de Dios, ver al justo y escuchar la voz de su boca. Hechos 22, versículos 17 y 18 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo había salido de Damasco para regresar a Jerusalén, de donde había salido con cartas de los principales sacerdotes para arrestar a los creyentes. Pero Pablo había regresado a Jerusalén. ¿Será que tenía su plan? ¿Hablar a los judíos de Jerusalén para dar testimonio de Yeshua? Siendo él un maestro, un doctor de la ley, y habiendo visto al justo, es probable que deseara hablar a sus colegas. Pero el Señor le advirtió que no recibirían su testimonio, lo rechazarían. Y además le dijo: sal pero ya de Jerusalén. Leamos más del testimonio de Pablo. Hechos 22, versículos 19 y 20 dice: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Al ver al justo y escuchar su instrucción, Pablo objetaba exponiendo sus razones para pensar que los judíos lo escucharían. Ellos saben que yo afligí en las sinagogas a los que habían creído en ti. Yo estaba cuando moría Esteban, testigo tuyo, y consentí en su muerte, estaba de acuerdo, tanto que guardaba las ropas de los que lo mataban. Estoy seguro ahora de que me escucharán. Vemos a Pablo tratando de persuadir al Señor de que puede lograr que su testimonio sea escuchado por los judíos. Cuando el Señor le dijo: no recibirán tu testimonio. Pablo siempre deseaba que los judíos creyeran. Hemos visto en capítulos pasados que él entra a las sinagogas de los judíos en otras naciones y experimentó el rechazo de ellos también. Y las razones que da Pablo, el Señor no las discute. Sigamos leyendo el testimonio de Pablo y sepamos lo que el Señor le dijo ante sus razones. Hechos 22, versículo 21 dice: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Al final de ese éxtasis de Pablo, el Señor no le dice nada acerca de las razones que le daba para hablar a los judíos. Simplemente le dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En ese momento no sabemos si Pablo tenía clara esa instrucción, que es la razón de que saliera de Jerusalén. Porque puede ser que iría a donde están los gentiles para buscar a los judíos.
pues vemos que en sus viajes entraba a las sinagogas de los judíos para dar testimonio, hasta que llega un momento en uno de sus viajes que se confirma más su ministerio. Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. No es que Pablo haya entendido de inmediato su ministerio. Yeshua no le explica mucho, solo le dice: ve, pero ya lejos a los gentiles. El plan de Dios no está planeado según los hombres. No es ir cuando uno quiere, ni como uno quiere, ni a quienes uno quiere. Si Él dice: ve a los que están lejos, pues ve. Si te dice: ve a los que están cerca, pues te quedas cerca. Muy probablemente nunca experimentaremos una visión donde el Señor se nos aparezca y nos haga saber sus palabras, como lo experimentó Pablo. Discernir la voluntad de Dios requiere oírla con atención. Por supuesto, esto implica guardar silencio. El Salmo 40 es un salmo mesiánico, pero tiene su contexto histórico. David sabía que Dios había instituido sacrificios para la reconciliación, pero también sabía que Dios no lo demandaba. ¿Qué es lo que demandaba Dios? Hacer lo que estaba escrito para andar en santidad, para no llegar a esos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Con esto en mente, el Salmo 48 dice: La'asot rezonja Elohai Jefazzi, betoratja betoch meai. Esto es, al hacer tu voluntad, Dios mío, me complazco, y tu Torah está en medio de mis entrañas. La complacencia, el verdadero agrado, el verdadero placer y gusto está en hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está señalada en la Torah. Pero si la Torah no está en medio de nuestras entrañas, es decir, si no está escrita en nuestros pensamientos, si no está en medio de nuestras intenciones, no podremos discernir su voluntad, pues estaremos haciendo nuestra propia voluntad. Pablo tenía gran anhelo de que los judíos creyeran, pero se daba cuenta vez tras vez del rechazo de muchos de ellos, y eso le causaba dolor, pero confirmó que debía hablar a los gentiles. Romanos 9, versículos 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esas son palabras de Pablo. Muchas veces queremos hablar a los nuestros para que crean y no lo hacen, y nos causa dolor. Guardamos silencio por un tiempo como Pablo y después, en otra oportunidad, volvemos a hablar. El anhelo es que crean, pero debemos confiar en que Dios tiene su tiempo y que Él es el que agrega a su pueblo cada día a los que han de ser salvos. Familia, si eres de Cristo, si eres de Yeshua, conoce la voluntad de Dios que está plasmada en las Escrituras. Mira al justo participando en el amor de los unos a los otros y escucha las palabras de su boca, es decir, oye la palabra de Dios para ser testigo suyo a todos los hombres y con el respeto debido y con paciencia dar testimonio de todo lo que has visto y oído acerca de Él. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, Dios soberano, poderoso en obras y lleno de misericordia, amor y justicia. Bendito tú que escogiste a hombres para conocer tu voluntad, la que es buena, benéfica y completa, para el bien de tus escogidos. Bendito tú que te has manifestado en forma corpórea para que ellos pudieran verte, los primeros discípulos, y que les has hecho oír las palabras que salen de tu boca, y todo esto para ser testigos tuyos ante los hombres, quienes han de escuchar lo que tu pueblo ha visto y ha oído acerca de Yeshua. Bendito tú que nos has dado el privilegio de ser tu pueblo escogido para anunciar al mundo tus obras maravillosas. Ahora pues, te pedimos que tu palabra esté bien colocada en medio de nuestros pensamientos,
de nuestros corazones, de nuestras intenciones, aún de nuestras emociones, para experimentar el amor que has derramado en nosotros y podamos verte en medio de nosotros. Y el mundo sepa que tú eres nuestro Dios, a quien seguimos, aunque no puedan verte. Ayúdanos a escudriñar tu voluntad y abre nuestros oídos para escuchar tu palabra y ponerla por obra, con el fin de ser distinguidos en este mundo como testigos tuyos y para dar a conocer tu nombre y que en ti hay salvación. Gracias por la palabra de hoy. Que tu bendición esté sobre tu pueblo y a ti sea la gloria y la honra. Te pedimos todo agradecidos. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, pueblo escogido. Oh Señor, qué bueno eres tú. Mira que tu amor ha sido grande. Y cuántas veces no te fallamos a ti. Y aún así, Señor, has venido a perdonarnos. Oh Señor, qué bueno eres tú. Ah, mira que tu amor ha sido grande. Amarme tanto a pesar de saber lo que soy, siendo tú, Señor, tan puro y tan santo. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré, que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas. Oh Señor, qué bueno eres tú. Mira que tu amor ha sido grande. Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por haberte fijado en mí. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré, que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas. Por eso yo te alabaré, porque tú has cambiado mi vida. Tú has venido a buscar lo que se había perdido, y ahí me encontraba yo. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré, que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas. Que solo Cristo puede transformar sus vidas.